Hola, buenas noches. Como es siempre un placer estar con ustedes en su programa Platiquemos de Miastenia Gravis. Y hoy continuamos con la doctora Giselle Monsalve de Colombia para hablar acerca de mitos del mestinón. Entonces, adelante Giselle, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día para todos. Como siempre es un honor, un placer enorme estar aquí con ustedes compartiendo. Eh, Muchísimas gracias por la invitación. Voy a empezar entonces a compartir pantalla y quisiera por favor que me dijeran si se está viendo lo que estoy compartiendo en este preciso instante. ¿Se puede ver bien ahí? Sí, ya. Sí, Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de mitos y creencias acerca de la periostigmina o más conocido como el mestinón. La verdad, más que mitos y creencias, creo que hoy es una sesión más de responder algunas dudas acerca de este medicamento que prácticamente todos tenemos que usar y por muchísimo tiempo. Entonces, algunos de ellos pueden responder a sí, creencias que tenemos de él que no resultan ser ciertas y otros sí resultan ser ciertos. Entonces aquí estamos para confirmar o negar algunas de las cosas que creemos sobre él, eh, que no necesariamente son falsos o que no están fundamentados en otra cosa. Bueno, me presento, yo soy Giselle Monsalve Ospina, yo soy médica general, yo vivo aquí en Colombia, eh, soy diagnosticada también con miastenia gravis seronegativa generalizada desde el año 2016 y actualmente me desempeño como docente de farmacología en un instituto aquí en donde resido. Bueno, antes de hablar de mitos del mestinón, yo creo que es importante recordar un poquito cómo funciona. Recordemos que para poder mover cualquier músculo de nuestro cuerpo, tengamos o no tengamos miastenia, el cerebro envía un estímulo, un impulso a través de un nervio hasta nuestro músculo. Desde el cerebro puede recorrer pues el brazo y digamos queremos mover un dedo. Y lo hace a través de un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que es representado por este señor Edmoto y debe pasar a través de unas puertas o receptores de acetilcolina que están ubicados en el músculo. Resulta que en la miastenia gravis estas puertas están cerradas por un anticuerpo que aquí funciona como un vigilante, no permite que la acetilcolina pase a través de estos receptores y por ello no se da el movimiento en la miastenia. Entonces, ¿qué ocurre con esa acetilcolina? La acetilcolina no se queda allí indefinidamente esperando a que en algún momento el receptor sea abierto y se pueda, digamos, entrar a estimular el músculo, sino que el cerebro no le gusta desperdiciar y él lo que hace es barrerlo, barre la acetilcolina que está allí a través de unas barredoras, digámoslo así, que se llaman acetilcolinesterasas, que son aquellas que se encargan de limpiar la acetilcolina que no estamos usando y como nosotros no la podemos usar de forma normal, pues el cerebro tiende a limpiarla toda y nosotros empezamos a decaer en nuestra actividad de acetilcolina. El mestino no es más, o la piriostigmina no es más que un medicamento que lo que va a hacer es inhibir esas barredoras de acetilcolina. No es un medicamento que produce acetilcolina, porque nosotros no estamos faltos de acetilcolina como tal, sino que lo que ocurre es que la acetilcolina no puede entrar al sitio donde tiene que hacer su acción y en parte es porque empieza a degradarse más rápido al no poder entrar. Entonces lo que hace la piridostigmina es eliminar esas barredoras, esas sustancias que eliminan las acetilcolina para que ella permanezca más tiempo en la sangre o en la unión neuromuscular y nosotros podamos movernos mucho mejor que si no lo estuviéramos tomando. La acetilcolina entonces es, digamos, sus niveles se aumentan porque evitamos que se degrade gracias a la piridostigmina. Esto es lo que llamamos un tratamiento sintomático. Cuando nosotros hablamos de un tratamiento sintomático, no significa que sea un tratamiento contra la miastenia gravis en sí, sino que es un medicamento que lo que hace es controlar los síntomas de la miastenia, más no lo que la causa. Por ejemplo, si nosotros tenemos una infección respiratoria y nos da fiebre,
tomamos paracetamol o acetaminofén para bajar la fiebre, más no para eliminar la infección, ya que el paracetamol o acetaminofén no controlan los síntomas de la infección, es decir, perdón, los síntomas no, sino la causa de la infección. No me va a matar el virus, no me va a matar la bacteria, que es lo que me está causando infección. La piridostigmina es igual. La piridostigmina no va a acabar la causa de la miastenia, sino que maneja los síntomas de la miastenia al ayudar muchísimo en controlar la debilidad que esta nos produce. Su efecto dura más o menos de 3 a 4 horas, pues porque es lo que dura su tránsito en el cuerpo, su degradación y su metabolismo, y trae diversos efectos adversos. Vamos a empezar aquí con la primera creencia o digamos, sí, como la creencia más extendida que hemos tenido y la que más me preguntan para cada vez pues que se plantean estas charlas. Regálenme un segundito, perdonen que tengo que ir a hacer algo rápido. Ok, entonces decía que vamos a empezar con el primero de todos. ¿Es igual la piridostigmina genérica a la comercial? Es decir, ¿es igual la piridostigmina normalita que no es de marca al mestinón? Bueno, aquí hay que tener presente varias cositas porque la respuesta es sí y no. ¿Cómo se compone un medicamento? Un medicamento contiene el principio activo, es decir, la sustancia que produce el efecto que estamos buscando, que es la piridostigmina, y está también asociado a un excipiente, que es como la envoltura en la que viene ese principio activo. La envoltura, si bien no tiene ningún efecto en nuestro organismo, sí determina qué tan bien o qué tan mal absorbe el medicamento nuestro cuerpo. Les traigo aquí un ejemplo de estos dos regalos. Si nosotros nos ofrecen este regalito de la izquierda, bien empacado, bien bonito, bien doblado, bien vistoso, y lo comparamos con este otro que está a la derecha, que está ahí envuelto de cualquier forma sin el menor cuidado, por supuesto que a nosotros nos entra a la vista muchísimo más fácil este regalo de la izquierda que del de la derecha. Es decir, nosotros somos más receptivos a este tipo de empaques que a este otro. En el cuerpo humano pasa lo mismo. Cuando un medicamento está bien empaquetado, bien manufacturado, está bien conservado, este medicamento se absorbe mucho mejor, de forma más rápida, y además es mucho más efectivo en hacer lo que se supone que debe hacer. Mientras que un medicamento que no cuenta con los recursos de un medicamento de marca, pues tiene problemas de envasado, de conservación, de empaque, todo esto, y tiende en algunas personas a generar efectos comparados a los de un medicamento de marca. Entonces, algunos excipientes del medicamento genérico, además, como son más baratos, son más inestables, algunos caen muy mal a la persona o no los puede absorber de forma completa. Por ejemplo, muchos de ellos están a base de lactosa y conocemos que hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa y no pueden, por ejemplo, tomar lácteos o derivados de la leche. Entonces, gran parte de los laboratorios que no producen piridostigmina de marca, no piridostigmina genérica, envuelven la piridostigmina en compuestos de lactosa o almidón y por consiguiente no lograr una buena absorción del medicamento. Y si no lo absorbe de buena forma, entonces no va a obtener los beneficios de la piridostigmina. La diferencia entre ambas piridostigminas es casi nula, es decir, el compuesto activo, lo que el regalito lleva por la piridostigmina, que es la que va a hacer el efecto terapéutico en nosotros, es prácticamente la misma. Lo que varía en gran medida es el empaque, el contenido. Entonces, cuando algunas personas me dicen que no les sirve el medicamento genérico a comparación con el comercial, que como es el mestinón, no les creo, porque Giselle, muchos de genérica de manera adecuada. ¿Aló?
Hola. Oye, se empieza como a quebrar un poquito la voz. Si quieres, quita el video para que no lo opaque. Ok. ¿Así se escucha mejor? Sí, bastante mejor. Sí. Listo. Entonces les decía que cuando alguien, en comparación a la comercial, yo creo, le creo bastante, porque es que muchos de nosotros somos intolerantes a los excipientes de algunas de las piridostigminas de marca genérica. Entonces, por eso el medicamento no es bien absorbido en estas personas y por ello no logran los efectos terapéuticos deseados. Esto no ocurre en todas las personas. Muchos de nosotros también tenemos buenos beneficios de la piridostigmina genérica. Ay, perdón, cayó un rayo aquí cerca de mi casa. Ay, Dios mío. Creo que es por eso que está el internet así. La conexión de pronto va a empezar a fallar. Ok. Entonces, muchos de nosotros no somos intolerantes a los excipientes de algunas marcas de piridostigmina y por ello nos sirve tanto la piridostigmina genérica como la piridostigmina comercial y es algo totalmente normal. Muchos de nosotros no somos intolerantes a ello y por eso es como nos da lo mismo tomar una genérica que una comercial, pero algunos de nosotros sí tenemos problemas de absorción con las piridostigminas genéricas y eso también es normal, somos seres humanos, tenemos un intestino diferente, todos con diferente, todos. Es por eso que se pueden presentar estas diferencias. Entonces, lo otro que ocurre con las piridostigminas genéricas es que muchas veces su proceso de elaboración no es tan bien cuidado y puede pasar que las personas eh, no obtengan en cada tableta la misma cantidad de piridostigmina. En algunas marcas se ha estudiado cuánta cantidad de piridostigmina viene por tableta y así diga que es de 60 miligramos. En algunas de estas marcas que no son, digamos, las más económicas o las que no son tan bien elaboradas, no traen los 60 miligramos, traen solamente 40, traen 50 o traen incluso 25 miligramos, se encontró en un estudio una vez. Entonces, he allí las diferencias. Entonces, claro, si yo necesito 60 miligramos cada 4 horas de piridostigmina y me tomo una tableta de estas que en realidad no tiene 60, sino que tiene 25, pues imagínense que no me va a servir en absoluto. Y fuera de eso, si no la absorbo del todo, porque digamos que no tiene 60, sino 40, pero yo soy de esas personas que los excipientes no los absorbo de la manera adecuada, entonces no voy a terminar absorbiendo 40, sino 30 o 20 miligramos. Entonces, miren todos los factores que pueden influenciar la acción de la piridostigmina en nuestro, digamos, en nuestro organismo. Lo otro es que la piridostigmina, sea de marca o sea genérica, tienen el problema es que es súper inestable. La piridostigmina, esas cosas que se desnaturalizan súper fácil. O sea, del frasco de vidrio a, digamos, a un pastillero o algún elemento de plástico o un papel, pues entonces vamos a tener el riesgo de que la piridostigmina se desnaturalice, se vuelva polvorosa. Creo que todos lo hemos notado. Como que se infla y tú la sacas y empieza sí, a volverse polvito. La piridostigmina es muy delicada de manejar, entonces a veces también la piridostigmina está bien hecha, pero nosotros no sabemos cómo conservarla de la mejor manera y se desnaturaliza fácilmente, perdiendo con ello efectividad. Entonces, en conclusión, ¿es igual la genérica y la comercial? En cuanto al principio activo, sí, pero en cuanto a todo lo demás, no. Y la acción buena o mala que nos dé una u otra en cada uno de nosotros no depende solo de la marca de piridostigmina, sino que depende de cada uno de nosotros y de nuestro sistema digestivo. Entonces, esa es, digamos, la conclusión en cuanto a la primera creencia o mito, que pues ya vemos que tiene mucho de verdad también. Bueno, este es otro mito muy peligroso que este sí de tajo les digo que es falso. A mayor cantidad de piridostigmina, mejor me voy a sentir. O sea, si yo me siento mal
y me tomo una tableta de mestinón o piridostigmina y no me funciona, realmente necesito otra y luego otra y luego otra hasta que yo me sienta bien. La respuesta es un tajante no, no, familia. Mucho cuidado con esto. La solución a nuestras crisis, la solución a nuestros síntomas no es atiborrarnos de mestinón, no es tomar indiscriminadamente este medicamento, porque él tiene muchos efectos adversos y además el exceso de mestinón o piridostigmina tiene un efecto paradójico. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de aliviar los síntomas de la miastenia gravis, lo que va a hacer es exacerbarlos o agravarlos, producir más miastenia de la que ya teníamos sin haberla tomado. Entonces, su correcto funcionamiento depende de un delicado equilibrio de las dosis, que no pueden ser ni excesivas ni pocas. Atención, en cuanto a las marcas de piridostigmina, si digamos yo tengo una marca que es conocida por ser una de estas que no contiene la cantidad suficiente de piridostigmina, es decir, no contiene los 60 miligramos, sino que contiene 25, 40, allí sí habría necesidad de usar el doble de dosis. Por ejemplo, si yo con Mestinón, que es la marca comercial, con una sola tableta me siento bien, con una marca genérica probablemente necesite más dosis, una tableta y media, por ejemplo, en lugar de una sola como es del Mestinón. Pero estos son casos muy aislados y no debemos nosotros, digamos, dosificarlo a nuestra manera, sino primero consultarlo con nuestro médico tratante. Es muy importante en los primeros meses o años de enfermedad que sea nuestro médico tratante el que nos diga cómo manejar el mestinón. Nosotros con los años ya nos volvemos expertos y ya sabemos cuándo tomar menos o más mestinón. Y esa es la idea, porque los manejos sintomáticos, la idea es que a futuro el paciente sea capaz de saber cómo tomarlo, cuándo aumentar o cuándo disminuir, pero en los primeros meses o años debe ser un médico capacitado el que nos diga cómo hacerlo. Aquí un ejemplo de lo que puede pasar si nosotros llegamos a subir la dosis de mestinón a las dosis peligrosas. Existe algo que se llama un síndrome colinérgico y nos da todo este montón de síntomas, además de que nos van a poner en riesgo nuestra propia vida. Y esto necesita manejo intrahospitalario en una unidad de cuidado intensivo. Podemos pasar por todos estos síntomas, además convulsiones, nos puede dar es un conjunto monstruoso de signos y síntomas, salivación, lagrimeo, dificultad respiratoria, diarrea, en fin, muchísimas cosas que nos pueden pasar si nosotros abusamos del mestinón. Entonces, al mito de si necesito más piridostigmina, no, mi gente, no necesitamos sino la piridostigmina adecuada. Y lo otro, que es que un compañero toma 2 tabletas de piridostigmina cada 4 horas y yo solamente tomo una, entonces debe ser que mi compañero está peor que yo, ¿cierto? No, tampoco. La dosis de mestinón, mayor o menor, no significa, no es una forma de medir quién está mejor o peor que yo, porque estas dosis además se calculan por el peso y por las circunstancias de cada persona en particular. Pero el tomar más o menos piridostigmina no determina quién es más o quién está menos grave. Por eso, una de las precauciones o recomendaciones en la piridostigmina es que si olvidamos tomar una dosis, es mejor no tomarla. Si yo me siento bien y olvidé que se me olvidó, digamos, olvidé que tomé el mestinón, entonces lo mejor es no tomarlo, a menos que esté sintiendo los síntomas. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos si nos lo tomamos o no, es porque empezamos a sentir los síntomas. Entonces, si yo me estoy empezando a sentir débil o cansada, ahí sí empiezo a tomarme la dosis. Pero si me siento bien y no recuerdo si la tomé o no, a razón de evitar el exceso o sobredosis de mestinón, lo mejor es no hacerlo. No va a pasar nada porque es un manejo sintomático. El que yo me salté una dosis no pasa nada si yo me siento bien. Todo lo determina es cómo me siento. Si estoy estable, no me siento mal y no supe si me tomé o no la piridostigmina, lo mejor es no hacerlo.
Aquí una anotación de cuáles son las dosis en promedio en adultos de 30 a 120 miligramos, o sea, hasta 2 tabletas cada 3 o cada 4 horas y 960 miligramos al día máximo. Mientras que el niño se calcula por peso, 0,5 miligramos kilo día. La piriostigmina siempre debe tomarse con alimentos, ojalá si no vamos a comer algo pesado, sea con un jugo o con algo que ocupe el estómago, ya que pues el ácido es un poquito agresivo con él y es mejor tomarlo con alimentos. Preferiblemente si tenemos miastenia vulvar, es decir, esta que nos afecta la masticación o el habla o tragar, sea 30 minutos antes de las comidas para tener mayor fuerza a la hora de alimentarnos. Eh, y esto pues en caso de que si necesitamos piriostigmina en la noche, pues usar la que es de acción prolongada o ya si no presentamos ahogo o alguna complicación en la noche, pues lo ideal tampoco es necesariamente tomarla. Bueno. El medicamento es muy mal absorbido por el estómago, eso ya lo habíamos mencionado, y si es una marca genérica aún más, pues por los excipientes que lleva, pues entre más baratico sea, pues entonces tiene excipientes un poco más, con mayor riesgo de que nos irrite. El efecto de la piriostigmina no es acumulativo, solamente dura en la sangre de 3 a 4 horas. Si me tomé 60 miligramos a las 8 de la mañana, a las 12 del día ya no debo tener piriostigmina en la sangre, entonces no es acumulativa. Y la tomo puede demorar de 30 a 40 minutos completamente activos todos sus efectos. Entonces, otra creencia o mito, ¿es malo si me tomo el Mestinón que ya esté vencido o superó la fecha de caducidad? Una vez en uno de los grupos de Facebook, un compañero acusó a otro que porque lo había envenenado, ha pedido donación de medicamentos, la otra persona muy amablemente, con todas sus buenas intenciones, le donó el medicamento y resulta que el medicamento se venció y esta persona acusó a otra diciéndole que la había envenenado o que la había puesto en riesgo de muerte. Bueno, aquí voy a aclarar algo. Hay varios estudios acerca de qué ocurre cuando se vence un medicamento y les digo lo que concluyen la mayoría, en casi todos los casos, lo que ocurre con el medicamento al superar su fecha de caducidad o vencimiento es que pierde efecto. No se vuelve veneno, no se vuelve cianuro, no hay ningún riesgo de esto, simplemente es que el medicamento ya no sirve para lo que está programado. ¿Qué pudo haber pasado en el caso que les comento de estas dos personas? Pudo haber pasado que como la piriostigmina ya había superado su fecha de caducidad, pues no le hizo efecto a la persona que lo tomó y esto provocó que, obvio, sus síntomas de miastenia se exacerbaran porque prácticamente no estaba tomando piriostigmina y con ello pues tuvo complicaciones de salud, pero no porque el Mestinón se hubiera vuelto un veneno, como decía en la discusión. Resulta que muchos medicamentos, al pasar su fecha de caducidad, incluso meses, años después de haber pasado su fecha de vencimiento, todavía tienen algo de efecto. Entonces, ¿qué determina si me la puedo o no puedo tomarla cuando ya ha pasado el tiempo? Simplemente el estado de la tableta. Si vemos la tableta que ya está hinchada, así como polvorosa, como ya no está blanca sino amarilla, ya está blandita, ya se deshace fácilmente, pues ese medicamento no es confiable, no nos va a servir, entonces es mejor pasar de ella. Pero si la tableta está bien conservada, digamos se venció en julio y estamos en octubre y la tableta se ve como si nada, blanquita, íntegra, no se desmorona, ese medicamento probablemente todavía es funcional. No estoy diciendo ahora que vamos a atiborrarnos de Mestinón vencido, sino que aceptémoslo. La piriostigmina, muchas veces
servicio médico no nos la da, a veces es muy costosa para nosotros comprarla de nuestro bolsillo. Y si tenemos un tarrito que está vencido, pero que realmente las tabletas están en buen estado, hagamos uso de él en el peor de los casos, porque muchas veces hemos tomado estos medicamentos. Yo también he hecho el ensayo de tomarme un medicamento de estos y la verdad es que he sentido sus efectos. Entonces, en cuanto a la piriostimina o mestinol, los fabricantes no recomiendan tomarla después de la fecha de vencimiento, pero puedo decirles que de acuerdo a los estudios que se han hecho sobre los efectos de la fecha de caducidad en estos medicamentos, se pueden tomar siempre y cuando la tableta esté en buen estado. Otra creencia o pregunta que me hacen muchos respecto a las miastenias seronegativas. ¿Qué tan cierto es que las miastenias seronegativas no funcionan con mestinón? Es decir, que a este tipo de miastenias, al tomar la piridostigmina, no sienten ningún efecto o es mucho más bajito su efecto que miastenia seropositiva. Bueno, primero hay que aclarar lo que es una miastenia seronegativa. La manera más simple de saber es que una miastenia seropositiva es aquella a la que le hicieron el examen de sangre en anticuerpos y le salió positivo o con títulos altos. Eso es una miastenia seropositiva. Mientras que la seronegativa es aquella en la que los exámenes de sangre le salieron negativos. Todo le salió bueno en los exámenes de sangre, pero se le diagnosticó la miastenia por síntomas, o sea, diagnóstico clínico, o por electromiografía de fibra única, que es la mejor manera de nosotros diagnosticarla. Esa es la diferencia entre una miastenia seronegativa. Resulta que sí, resulta que en las miastenias seronegativas, o sea, aquellas que tienen negativos sus exámenes de sangre, hay riesgo de que no funcione la piriostigmina. ¿Por qué no funciona? Porque resulta que, como mencionamos al principio, el mestinón o piridostigmina hecho para que actúe en la conducción de acetilcolina. Es decir, cuando el neurotransmisor acetilcolina es el que está implicado en el problema de miastenia. Pero ¿qué pasa en las miastenias seronegativas? Resulta que las miastenias seronegativas no es la acetilcolina el problema. Son anticuerpos desconocidos que aún no se han logrado tipificar. Pueden ser anti-MuSK, pueden ser el LRP4 o algunos otros, pero no tienen que ver o no tendrían que ver con los anticuerpos contra acetilcolina y por ello no les funciona la piriostigmina, que está hecha para actuar en el mecanismo de la acetilcolina o de las miastenias seropositivas. De hecho, aquellos con miastenias seronegativas la tenemos un poco difícil porque la mayoría de los medicamentos están hechas para las miastenias seropositivas, que son las de mayor porcentaje, casi un 80% de las miastenias, 90% son seropositivas, mientras que los que tenemos seronegativas somos la minoría. Entonces, por eso, los medicamentos que están hechos para las miastenias están pensados casi siempre para las miastenias seropositivas. Entonces, en cuanto a este mito creencia, sí tiene mucho de verdad. Hay mayor riesgo de que nosotros con miastenia seronegativa no nos funcione el mestinón, respondemos mucho mejor a los corticoides o al rituximab u otro tipo de inmunomoduladores, pero eso no quita que muchos de nosotros que tienen miastenia seronegativa sí les funcione la piridostigmina, porque bien que mal, de alguna manera va a aumentar los niveles de acetilcolina y eso siempre va a mejorar la conducción del músculo, pero no siempre funciona y no le funciona a todos. Entonces, en cuanto a esta pregunta, sí, en las miastenias seronegativas hay mayor riesgo de que la piriostigmina no funcione, o como me pasa muchas veces, me funciona a veces sí y a veces no. Entonces, allí la diferencia entre los dos tipos de miastenia. Esta fue otra que me colocaron en los comentarios donde pregunté qué mitos o creencias del mestinón habría y este es uno de los que más me preguntaron, si es que es verdad que el mestinón provoca síntomas estomacales. Por supuesto que sí, mi gente. Sí, sí provoca muchos síntomas estomacales. ¿Saben por qué? Porque el estómago tiene receptores de acetilcolina. El estómago tiene muchos receptores para cualquier neurotransmisor. Si han visto, por ejemplo, que cuando tenemos miedo, ansiedad o tristeza, sentimos dolor de estómago o nos molesta el abdomen, tenemos síntomas intestinales, es porque hay una tremenda conexión entre el cerebro y el estómago. Y el mestinón
al ser un inhibidor de acetilcolinesterasa, es decir, que actúa aumentando los niveles de acetilcolina en el organismo, también los va a actuar en el estómago. Entonces va a provocar mayor actividad del estómago, como que náuseas, diarrea, vómito, mareo, como sensación de llenura, dolor estomacal, todos los síntomas gastrointestinales que quieran se van a presentar o se pueden presentar en el estómago porque tienen receptores de acetilcolina. Entonces, al haber más acetilcolina en la sangre, pues nuestro estómago va a estar más estimulado y por ello vamos a tener todos estos síntomas. Puede provocar el mestinón a largo plazo resistencia en el cuerpo y dejar de funcionar. Uno de los grandes temores de varios compañeros es sentir que si toman mucho mestinón, digamos, el cuerpo termina por acostumbrarse y entonces al último no les va a servir o van a necesitar mayores dosis o que con el tiempo ya no les va a funcionar o se van a volver algo así como adictos al mestinón. Lo primero que hay que saber es que la miastenia gravis no es una enfermedad degenerativa. Sí, en algunos pocos compañeros la miastenia puede avanzar en un plazo de 5 años en promedio, que empiecen con una miastenia leve y en 5 años podría desarrollarse o agravarse a un grado mayor de miastenia. Pero no es degenerativa, ¿por qué? Porque generalmente la miastenia, así se agrave por temporadas, ella tiende a regresar a un estado más leve. De hecho, con los años, a la mayoría de nosotros lo que ocurre es que la miastenia se vuelve más leve en lugar de más grave. Como les digo, no pasa con todo el mundo, estoy hablando por la mayoría. Entonces, la miastenia en sí no es degenerativa, por ende, la respuesta al mestinón o a la piridostigmina no tiene por qué variar, no tiene por qué nosotros necesitar con los años mayor dosis de mestinón. Sí puede pasar que durante las crisis o en el caso de las mujeres, durante nuestros periodos hormonales o menstruales, necesitemos más mestinón, pues porque hay factores externos a la miastenia, como nuestras hormonas, el estrés, infecciones o cualquiera de estas cosas que agravan la miastenia, que pueden hacer que necesitemos más mestinón en algún momento dado, pero casi siempre es algo temporal. A muchas de nosotras nos toca durante la menstruación, si digamos nosotras tomamos una sola tableta de piridostigmina para sentirnos bien, durante la menstruación vamos a necesitar tableta y un cuarto o tableta y media. Algunas incluso tienen que llegar a tomar 2 de mestinón durante la menstruación, pero casi siempre al terminar la menstruación pueden volver a su dosis habitual de una sola tableta. Entonces, sí puede en algunos momentos necesitar más mestinón, pero no es porque la miastenia se agrave o se vuelva, digamos, resistente a su efecto. Entonces, por ese lado podemos estar más tranquilos. ¿El mestinón cura la miastenia gravis? No. Desgraciadamente, a la fecha no existe una cura conocida para la miastenia gravis. Sí se conocen muchos casos de remisión de síntomas, es decir, cuando vivimos como si no tuviéramos miastenia y no necesitamos los medicamentos, pero el mestinón no es la cura para la miastenia, es un tratamiento netamente sintomático, repito, es para los síntomas de la miastenia, más no es para la miastenia en sí, como les digo. Por ejemplo, si yo digamos, me fracturé el brazo y tengo muchísimo dolor por la fractura, voy a tomar ibuprofeno o algún antiinflamatorio y esto me va a controlar el dolor, pero no me va a arreglar la fractura. Eso mismo pasa con la piridostigmina o el mestinón. Es solo un medicamento para nosotros sentir más fuerza, más no es el medicamento que contrarresta a la miastenia. Entonces, en ese orden de ideas, no, el mestinón no es la cura contra la miastenia gravis. Esta pues va de la mano de la otra que ya habíamos dicho, si el mestinón crea dependencia o nos vuelve adictos, no, porque digamos hasta la fecha no hay algo que indique que nosotros con el tiempo vayamos a necesitar por periodos prolongados dosis en aumento de piridostigmina, solamente durante nuestra exacerbación de síntomas o cuando haya algún factor externo que esté agravando la miastenia. El mestinón afecta el peso, es decir, puede engordar o puede adelgazar. Esta también me la han preguntado mucho.
Realmente, ¿cómo puede influir en el peso? Al principio, cuando lo tomamos, que las náuseas y la diarrea pueden ser tan fuertes, pues nosotros sí podemos bajar de peso, pues porque vamos a perder muchísimo, digamos, muchos nutrientes a nosotros tener una diarrea constante y las náuseas pueden hacer que no nos alimentemos bien, pero este peso tiende a recuperarse con el tiempo. Lo que ya sabemos que si aumenta de peso son los corticoides como la prednisolona, no solo porque retiene colesterol, retiene azúcar, sino además porque aumenta el apetito. Entonces, por ese lado sí nos puede cambiar el peso. ¿El mestinón de liberación prolongada o time span es mejor que el mestinón normal? No realmente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de mestinón, el que viene de 180 y el que es de 60? Que este está hecho para que se libere con mayor lentitud en el organismo. Tú te tomas una tableta ahora y puedes demorar en tomar la otra 6 horas, a veces 8 horas, dependiendo del organismo. Mientras que el mestinón normal si tiene un pico de acción a las 3 o 4 horas. Entonces no es que sea mejor o más potente, simplemente es que está hecho de manera que se libera más lento y por eso sus efectos duran un tiempo más largo, pero no es que sea más potente. Esto sí, si alguien toma este tipo de mestinón, procurar no morder la tableta o masticarla porque estaría liberando los 180 miligramos de una y eso sí puede provocar más efectos adversos. Pero en conclusión, es lo mismo, solamente es la manera en que se libera en la sangre. ¿El mestinón puede producir dolores o puede producir salivación? Sí, por supuesto que sí, porque al sobreestimular los músculos, sobre todo si están cansados, estos músculos se nos pueden inflamar, a eso se le llama mialgias, pueden haber calambres, pueden haber hormigueos. Los músculos además están muy hiperestimulados y pueden dar brinquitos o fasciculaciones, podemos tener temblores, nos pueden brincar los músculos en cualquier parte del cuerpo, entonces sí, el mestinón sí produce esas cosas. Entre otras cosas que más produce, puede producir visión borrosa porque sobreestimula los músculos de los ojos, sobreestimula también las glándulas salivales, entonces vamos a tener más salivación, podemos tener más lagrimeo, podemos sudar más también. Y también pueden, digamos, alterar la pupila, que es por donde entra la luz a nuestros ojos, y con ello hacer que veamos borroso. Entonces, sí produce muchísimos efectos adversos. Lo importante es que estos efectos adversos solo van a durar el tiempo que dure la acción del mestinón, es decir, en promedio de 3 a 4 horas y ya luego ellos se quitan solitos. También aumenta las secreciones en la nariz, podemos empezar a estornudar, podemos sentir tapada la nariz, esto es porque aumenta nuestras secreciones pues en los conductos nasales. Y también puede producir incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque nosotros para ir al baño usamos los músculos pélvicos, entonces si los músculos están hiperestimulados, pues entonces vamos a tener mayor sensación de de ir al baño, tanto para orinar como para defecar, y esto es un efecto normal del mestinón, sobre todo al inicio que lo estamos empezando a tomar. La otra cosa que puede pasar es que baja el ritmo de nuestro corazón. Algunas personas, el ritmo cardíaco normal de cualquier persona puede ser de 70 a 100 latidos por minuto. Hay compañeros que el mestinón les baja el ritmo cardíaco a 40 latidos por minuto, 50 latidos por minuto, y es algo que es normal cuando estamos tomando mestinón, pues porque tiene receptores en el corazón. Entonces va a hacer allá su efecto también, produciendo esta anomalía. Entonces, todos estos efectos adversos solamente hay que esperar a que pasen de 3 a 4 horas, que es lo que dura el mestinón en la sangre, o si son muy severos, pues entonces acudir, por ejemplo, a la loperamida en el caso de la diarrea, o estos otros medicamentos como propantelina para los temblores, la sudoración, la salivación y todas estas cosas, pero deben ser con supervisión de un médico, ya que las dosis son variables. Y bueno, estos fueron los mitos o creencias del mestinón que les traía el día de hoy. Espero que les haya quedado claro, que al menos hayan resuelto algunas de las dudas. Y pues lo hice con el mayor cariño para todos. Muchísimas gracias, Giselle. Oigan, pues somos poquitos. Yo creo que podemos, si quieren abrir el micrófono.
Había un comentario por aquí acerca de la gastroenteritis. Es una pregunta, Giselle, dice, ¿la gastroenteritis atrófica crónica puede deberse al mestinón o es propio de la miastenia gravis? Bueno, las gastroenteritis, ¿qué son? La gastroenteritis es una inflamación del intestino, ¿cierto? De todo nuestro tracto gastrointestinal. Las gastroenteritis atróficas, ¿qué significan? Que los vellitos, porque nuestro intestino está cubierto por vellitos o por pelitos, que son los que ayudan a mover el alimento que estamos digiriendo, empiezan a dañarse o a acortarse en su longitud. Este tipo de alteración no es tanto por el mestinón, no tiene nada que ver con la miastenia, sino que es porque como el mestinón estimula tanto el intestino y hace que se mueva tanto y puede producir estas diarreas y estas cosas, sí tendría que ver con el uso del mestinón, pero no es algo que le pase a todo el mundo. De hecho, a veces está asociado a otros factores de riesgo para gastroenteritis atrófica, pues que ya varían mucho de persona a persona, otros medicamentos, hábitos alimenticios, pero en conclusión no tendría que ver con la miastenia y sí un poco con los efectos adversos del mestino. Listo, muchas gracias. Ahí veo comentarios de Ani y Graciela acerca del mestinón de 180 gramos, 180 gramos. Pero no sé si quieran abrir el micrófono. No sé. Digo, yo la verdad no conozco, o sea, sé que existe, sé que algunas personas en México lo han necesitado y que hemos tenido la posibilidad de apoyarlos, pero donde sé que se ha movido más, pues es en Argentina y pues Estados Unidos y Canadá. Sí, acá se utiliza, perdón, Sí, acá se adelante. utiliza, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Como siempre, excelente, Giselle. Ya, gracias. En Argentina el 180 miligramos se utiliza desde hace ya bastante tiempo, hace varios años. Y si bien es muy cómodo, porque hay pacientes que necesitan tomarlo para despertar mejor, porque necesitan el de la noche. Entonces eso evita que interrumpan el sueño. Ese es el gran beneficio que tiene, porque hay personas que al despertarse a la noche después no pueden volver a conciliar el sueño. Toman el último de la noche, vamos a suponer a las 8 de la noche, y el que deberían, perdón, el que deberían tomar a las 8 de la noche, ya no lo toman y toman el de 180 miligramos. Y recién a las 8 de la mañana comienzan de nuevo con el 60 miligramos. También tengo casos de pacientes que solo toman el 180 miligramos, no toman 60 miligramos, pero son casos de pacientes estables, ya pacientes de muchos años y que se han ido acomodando y han eliminado el 60 miligramos por una cuestión de comodidad en su trabajo y en sus actividades, y les ha dado resultados. El de 180 miligramos, nosotros tenemos muchísimas experiencias de distintos pacientes de todo el país. Tenemos 24 provincias, así que imagínense. No llega a todas las provincias con la misma facilidad, pero bueno, a veces tratamos de hacerles llegar a aquellos que los necesitan para que puedan tener continuidad en su tratamiento a través de la asociación, o yo misma trato de conseguirlo con pacientes que de pronto lo han dejado porque no les ha dado resultado. Por ahí hay mamás que están amamantando, han tenido un bebé, y si el bebé duerme quieren aprovechar para dormir. Entonces el de 180 miligramos les da resultado. También hay casos de pacientes, este es de liberación lenta, es decir, que en vez de hacer, como vos bien lo habías explicado, en vez de hacer el pico máximo de efectividad entre los 40 a 60 minutos, recién, como es de liberación lenta, va a empezar a liberarse lentamente
y entre la tercera y cuarta hora se va a empezar a sentir un poco la efectividad, que va a ir diluyéndose aproximadamente cuando ya hayan pasado unas 10 horas, más o menos. Se considera que la efectividad dura aproximadamente, dependiendo de cada individuo, entre 10 y 12 horas. El que tenemos nosotros en Argentina, que es del laboratorio Roemers. Pero lo que quería destacar es que también hay pacientes que lo han probado y no les ha resultado. Creo que Ani decía que el 180 miligramos no causa una crisis colinérgica. Sin embargo, nosotros hemos tenido casos de pacientes que se han sentido malísimamente mal, valga la redundancia, con el 180 miligramos y han tenido que retomar con el otro, con el 60 miligramos, con lo que implica a lo mejor la incomodidad, ¿no? Así que siempre hay que evaluarlo, como se repite constantemente, en cada persona. No todos los organismos son lo mismo. En líneas generales, y por lo que yo conozco cientos y cientos de pacientes, es efectivo y es bueno. El que tenemos nosotros, por lo menos. Sí. Hola. Hola, Ani. Hola, hola. Gusto en verlas a todas. Sí, yo tomo Mestinón de 180 miligramos hace 26 años. Ese es mi único Mestinón que tomo, porque los primeros 4 años yo tomaba el de 60. Cuando dejó de hacer efecto y tuve que empezar a cortar los tiempos, obviamente me dio crisis colinérgica, que tiene otra palabra que no es crisis. ¿Cuál sería la palabra correcta? Sí. Sí, sería crisis o síndrome colinérgico. Ok, perfecto, me dio síndrome colinérgico y ahí aprendí, ¿verdad? Claro. En ese minuto el doctor me dijo, ok, y aquí mi tema, o inmunosupresores o probamos con el de 180. Obviamente quise probar con el de 180 que no hay todavía en el país donde yo vivía y fue un caos, ¿verdad? Esa parte, pero definitivamente no es, como dijo Giselle, no es mejor, pero sí es superior en el aspecto de, también, como dijo Graciela, claro que pueden haber sobredosis, pero se da menos porque se toma muchísimo menos. Yo tomaba cada 6 horas por 24 o 23 años, esa era mi dosis, hasta que, bueno, después de las células madre ya lo tomo cada 12 y hasta cada 15, pero finalmente eso es anexo a otra situación. Y conozco gente acá que lo usa también como su único medicamento o más inmunosupresores, como dicen ustedes, para la noche o lo toman 2 veces al día, digamos 12 horas y 12 horas. No es mejor, pero sí es superior en tiempo. Y eso ya es de gran ayuda. Es mucho más cómodo. Nosotros tenemos de diversos casos, de todo tipo, el que lo usa combinado y el que lo usa exclusivamente el de 180. Los que usan exclusivamente el de 180 son muchos menos. Por supuesto, siempre está la mayor cantidad de personas que lo usa combinado. El efecto, como dice Ani, es muy bueno porque evita estar tomándolo cada 4 horas y fundamentalmente por las noches. Y una duda de este de 180, digo, yo entiendo porque alguna vez nos comentaron que, por ejemplo, esta pastilla de 180, si la partes, debes de consumirlo rápido porque se oxida, que no conviene, que no es bueno. No se debe partir. Acá los médicos recomiendan que no se debe partir. No es lo mismo que el otro que es troquelado y se corta en cuartos. Se corta en cuartos porque justamente es para suministrar la dosis correcta, porque a veces toman medio, 3/4, 1 y cuarto. Y lo que acá se recomienda con el 60 miligramos es que tanto para subirlo como para disminuir la dosis hay que ir subiendo o bajando de a cuartos. Ok.
Cuestión diferente con el de 180 miligramos, que los profesionales idóneos que tienen una capacitación de excelencia exclusivamente en miastenia gravis en nuestro país, dicen que el de 180 miligramos no se debe partir. El de 60 miligramos, como decía Giselle, si a veces pasa un tiempo de vencido, si no tiene aspereza y no al partirlo no hace un clic y cuesta cortarlo, está duro el comprimido, tiene efectividad. Se pierde la efectividad cuando el comprimido está blando o semiblando. En ese caso es como si no lo hubieran tomado. Sí. En cambio, el de 180, el de 180, ¿cuánto tiempo dura? No cortarlo. Sí, el de 180, decían que era de liberación prolongada. ¿Cuánto tiempo dura? O sea, yo me tomo la pastilla, ¿cuánto tiempo dura en la sangre? Aproximadamente entre 10 y 12 horas, estoy hablando de Argentina. De 10 y 12 horas. El nuestro es los de libros Roena. dice que mínimo 6 a 8 horas, mínimo, o sea, dependiendo del organismo puede durar mucho más, 12 horas en promedio, Claro. 10 horas Aquí en promedio, pero con es cierto, rango. no se debe partir porque tiene una cubierta entérica precisamente para que se vaya diluyendo de a poquito, si uno la parte pues daña el mecanismo de liberación. Ok, ahí es donde está el mecanismo, bueno, así como funciona. Finalmente aquí tengo una. Es larguita, hecho, es indiferente. Sí, de hecho yo me las tomo a veces partidas por la mitad porque se rompen. Entonces, si la parto, es sólida también adentro. No sé si se alcanza a ver. Sí. Son sólidas y bueno, como se parten a veces en el frasco, yo me tomo igual mis medias pastillas, pero media y media. Pero 6 horas es como el mínimo, y 12 creo que el máximo, aunque hay gente que está hasta 14, dependiendo. Sí, es verdad. Pero igual, esas pastillas deben de ser recetadas por el médico, o sea, no puedo, si yo ya estoy en un nivel de que me tomo tres pastillas de 180, de 60 miligramos, decir, bueno, pues ya me tomo 3, me compro esas grandotas. No, las debe de recetar el neurólogo. Sí, por supuesto. De todas maneras, aquí se aconseja tomar 2. Y no es lo mismo 3 de 60 que una de 180. Eso iba a decir, no es lo mismo. No es lo mismo, aunque da el mismo miligramaje. Me rectifico porque a lo mejor me expliqué mal. Solamente se recomienda tomar en las 24 horas 2 de 180 miligramos. En el caso de que tomen nada más que 180 miligramos. En el caso de que las combina, a las 8 de la noche se reemplaza la de 60 miligramos por la de 180. ¿Por qué, y luego a las 8 de la mañana recién se vuelve a la de 60 miligramos. ¿Por qué sería esa opción de solo 2? Es la opción que dan los profesionales aquí. Cocinética. ¿Perdón? La manera en que se valida. Te perdemos, Giselle. Habíamos dicho que Giselle, ya llegó la lluvia ya te perdimos la voz. Si quieres, quita el video. Si tú quitas el video, quizá el audio se escuche mejor. La tormenta y terror. Sí, a ver, sí, continúa. Bueno, decía que es que los medicamentos de depósito, no solo la piridostigmina, sino también algunos corticoides y otro tipo de medicamentos, por la manera en que están hechos para hacer de depósito o de liberación prolongada, tienen mayor riesgo de efectos adversos si se sobrepasa, digamos, el tiempo límite en el que, mejor dicho, si no se alcanza el tiempo límite en el que se debe tomar la segunda dosis, porque tienden ahí sí a acumularse y a generar más efectos adversos. Entonces, en el caso del Mestinón, que es de liberación prolongada, si yo me tomo 2 de esos, imagínate, es, digamos,
algo más acumulativo, es mayor riesgo de efectos adversos y de provocar más crisis, digamos, colinérgicas. En cambio, con la otra, con el mestinón normalito, pues entonces como este no es de liberación prolongada, su absorción es tan errática, a veces no se absorbe de los 60 miligramos, se terminarán absorbiendo 50 y algo, 40 y pico, pues entonces hay menos riesgos de que haya acumulación de efectos adversos en esta parte. Entonces, por eso es que con los medicamentos de depósito, sea cual sea, siempre se recomienda respetar mucho los horarios. Perdón, hago todo lo contrario. Y finalmente, en 26 años tomando mestinón, podrán imaginarse la cantidad de veces que me la tomé o no me la tomé, me la tomé o no me la tomé. Hasta a mi esposo, que es el que me ayuda a veces, y me la mete a la boca, no te la has tomado. Nos miramos, ¿me la diste o no me la diste? Y nos pasa y ya, me tomo otra. Porque recuerdo, hace muchos años, cuando me pasaba con el de 60, que si me tomaba otra de 60, sentía que me sentía peor. En cambio, cuando me tomo otra de 180, no me pasa eso de sentirme peor. De hecho, creo que nunca en 26 años he tenido las crisis colinérgicas que tuve con el de 60. No sé si será mi caso en particular. No lo he conversado con más gente de 180, pero cuento mi experiencia porque hago todo lo contrario que lo que la doctora dice, para variar. Bueno, no soy No yo hay la problema, más son indicada para... organismos de organismo, lo que hablamos Claro, de los cada uno. excipientes, el excipiente probablemente en tu organismo en particular se absorbe en menor velocidad o con menor cantidad, entonces por ello es que puede pasar y es algo completamente normal, que son particularidades de los seres humanos y eso puede pasar. Muy bien. a todos Muy nos bien. pasa Oigan, que chicas, antes de llegar ya al cierre, yo sé que en la línea está mamis de niños con astenia. Entonces, chicas, no sé si tengan alguna otra duda para que aprovechen aquí a las expertas en el mestinón. Sí, señorita, buenas noches. Hola, Hilda, Le buenas habla noches. Nilda de Perú. Sí, dinos. Señorita, quisiera hacer una consulta. Mi bebé ya se operó el 11 de agosto de este año Súper y bien, felicidades. se ¿Del timo le operaron hicieron de... la timectomía? Sí, 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 sí. Y no sé, ahorita le veo sus ojitos metidos así abajo y sus párpados están caídos. Y ¿Cuántos muchos se años proban tiene? los ojitos, no sé a qué se deberá. Yo quisiera saber el por qué. La primera pregunta es ¿cuántos años tiene? 2 años y 7 meses. Ah, ya, perfecto. Primero que nada, felicidades porque la tasa de éxito en la timectomía en los niños y adolescentes es buenísima. Es decir, hay muchas probabilidades de que tu bebé cuando, digamos, con los años entre en remisión incluso de la miastenia. Es algo maravilloso y por ese lado, felicidades. Segundo, ha pasado relativamente poco tiempo desde la timectomía, es decir, el problema de la timectomía es que su mayor efecto no se da inmediatamente ni en los primeros 3 meses, agosto, septiembre, octubre, sí, es muy poquito, entonces prácticamente la mejoría con la timectomía viene a verse a los meses, 6 meses, al año y en la mayoría de los casos a los 3 años después de haberse operado la persona. Entonces, lo ideal es que se siga tratando la miastenia normal porque puede haber una exacerbación de síntomas los primeros meses de la timectomía. A mí me pasó y hay otros compañeros también que los primeros meses de la timectomía hubo como un agravamiento, digámoslo así, de los síntomas de la miastenia porque su sistema inmune se está reacomodando. El timo, que fue lo que le quitaron al bebé, es una glándula donde, digamos, están formándose sus defensas, están educándose y al retirarla, pues hay un reacomodamiento de su sistema inmune y esto puede agravar la miastenia gravis. Entonces, es normal que en algunos de nosotros pase esto y lo que debemos hacer es acomodar o reacomodar el tratamiento mientras la timectomía hace su efecto máximo.
Ya, señorita, lo que quisiera saber es también lo que tenemos en el ojito acá adentro, el negrito, ¿por qué no lo mueve? O sea, no lo mueve como cualquier persona normal, ¿no? O sea, ella se queda ahí paralítico, su ojito. Porque los movimientos de los ojos tienen mucho que ver con los músculos como tal. El hecho de que tú puedas mover tus ojos es con los músculos, y si tus músculos no están respondiendo, ya sea por la miastenia o por un agravamiento de los síntomas, pues se van a ver afectados. En este caso, yo te recomendaría que sea revisado, porque una cosa es pues lo que nos comentas y otra es revisarlo de bien, de forma presencial, mirarle exactamente cuál es la alteración que tienen los movimientos oculares, y con esto ya se puede hacer un tratamiento, pero generalmente es algo que es temporal o pasajero. Ya, señorita, la operación que tuvo sobre timoctomía, sí, sí es favorable, ¿cierto? Le va a ayudar bastante eso, ¿cierto? Lo que te comentaba, que en niños y adolescentes y en personas jóvenes hay muchísima probabilidad de que incluso entre en remisión o mejore sustancialmente en un 80%, a veces en un 100%, todos sus síntomas de miastenia. Entonces, sí, más que favorable, claro que sí. Señorita, otra consultita más. Y, es posible que, bueno, en el hospital cuando le operaron, me dijeron los doctores, posiblemente le pueden dar crisis de acá a 2 años a 3 años. Exactamente, no lo he entendido bien, pero, o sea, crisis, ¿a qué le llaman, más o menos? O sea, que de pronto la miastenia se agrave, o sea, los síntomas se vuelvan un poquito más fuertes o más constantes los primeros meses de la operación, porque su cuerpecito apenas se está adaptando a la operación. Entonces puede pasar que los síntomas se le agraven un poquito los primeros meses después de la cirugía. Ya. Ahorita mi bebé está bien, juega bastante. O sea, normal, simplemente tiene los párpados caídos, nada más. Y no tiene movimiento de los ojitos. Eso nada más. Pero de ahí está todo bien. La izquierda, porque no fue la izquierda. Sí, Me alegra mucho, Nilda, porque recuerdo cómo empezó tu nena y ya Sí, ha señorita. mejorado bastante. Sí, esa era mi consulta, señorita. Gracias. Gracias a ti, Nilda. Como quiera, cualquier cosa, aquí estamos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga otra? ¿A qué se debe que es más benéfica en los niños que en un adulto, la timectomía? Buenas noches, porque la timectomía, Buenas noches. a ver, la timectomía consiste en sacar el timo, que es la glándula que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos una glándula allí detrás del esternón. Esta glándula es donde maduran las defensas de nuestro cuerpo. Haga de cuenta como cuando uno va para la universidad. Nosotros nacemos, crecemos, vamos a estudiar, vamos a la universidad, adquirimos una profesión y salimos a trabajar. En el cuerpo humano es lo mismo, nuestras defensas nacen, crecen, se reproducen y también se capacitan en la universidad, que sería el timo. Entonces allí ellas aprenden las defensas que deben atacar y que deben proteger. ¿Qué pasa en la miastenia? Que ellas aprenden mal, aprenden a atacar lo que deberían defender, atacan las células de las uniones neuromusculares y por eso se produce la miastenia gravis. Este proceso de que ellas aprendan mal dura toda nuestra niñez y nuestra adolescencia, que en todos los seres humanos nuestras defensas se capacitan o maduran durante nuestra niñez y adolescencia. Y ya cuando estamos adultos, pues ya las defensas aprendieron mal y es muy difícil corregir eso. En cambio, en los niños y adolescentes, cuando apenas están capacitando los
las defensas chance de corregir este problema. Entonces, si retiramos el IVE, es lo que mayor, a más temprana edad, entre más rápido tiempo, por eso están en muchos casos que ya estamos formados. Gracias, Gis. Gracias, Giselle. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya vamos llegando al final de nuestra sesión. Quiero compartirles que hoy quiero mandar un mensaje muy especial a Flor López. Ella estuvo con nosotros hace un año dándonos una charla acerca de cáncer y miastenia gravis. Hace poco fue diagnosticada nuevamente con un cáncer y hoy fue su cirugía. Entonces, estamos rezando por ella y pronto tendremos noticias de su salud. Le mandamos un fuerte saludo y a todos siempre vamos a estar para apoyarlos. Si no estoy yo, es Isabel, está Graciela, Ani, Giselle, todos. Entre todos estamos para apoyarnos y capacitándonos. Constantemente estamos informándonos y haciendo estas charlas que es para beneficio de todos. Y pues yo quiero agradecerle a Giselle primeramente por su tiempo. Yo sé que tuviste tus retos de salud y estás aquí con nosotros. Te lo agradezco mucho también, o sea, en nombre de la Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis, que aquí está nuestro presidente Isabel. Te lo agradecemos y yo sé que en nombre de toda la comunidad miasténica de Latinoamérica que está pendiente del programa y de todas tus contribuciones. Muchísimas gracias, Giselle. Del mayor Muchísimas de los gustos, como siempre. Gracias. Y a todos que siempre están participando, Ani, Graciela. Don Armando ya no le he visto, salúdamelo cuando hables con él. Espero que pronto se vuelva a unir. Y pues bueno, pues muchísimas gracias y que tengan linda noche. Gracias. Igualmente. Buen trabajo nuevamente. Gracias, doctora. Gracias, Bella. Gracias. Buenas noches a todos. Abrazos. Gracias, Gracias. gracias Giselle, cuídate mucho, por favor. Te Muchas gracias. queremos Lo bien. mismo. Tan Sí. bella. Queremos Muchas